Algo está mal contigo últimamente. Lo sientes. Sueños extraños. Pensamientos que no parecen tuyos. La sensación de que algo enorme está por pasar. Una urgencia que no puedes explicar. Como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no procesa. No estás loco. Una mujer lo predijo hace 40 años. Describió exactamente lo que sentirías y dijo que comenzaría ahora, en 2026. Su nombre era Baba Vanga. Perdió la vista a los 12 años en una tormenta brutal, pero ganó algo que la ciencia no puede explicar: la capacidad de ver lo que aún no sucede. Durante más de 50 años, predijo eventos que nadie creía posibles hasta que sucedieron, uno por uno. Y para 2026 no hizo una predicción, hizo varias, todas apuntando al mismo evento, todas describiendo algo que ella llamó la llegada silenciosa. Ahora, quiero que hagas algo. Voy a mencionar 3 síntomas que Vanga dijo que experimentarían millones de personas en este momento. Cuenta cuántos has sentido tú. Primero, sueños tan vívidos que despiertas confundido sobre cuál es la realidad. Segundo, la sensación de saber cosas sin saber cómo las sabes. Información que aparece en tu mente sin fuente aparente. Tercero, una nostalgia extraña por lugares donde nunca estuviste, épocas que no viviste, como si estuvieras recordando algo que no es tuyo. Si contaste 1, presta atención. Si contaste 2, este video es para ti. Si contaste los 3, necesitas ver esto hasta el final, porque cuando escuchamos invasión, nuestra mente va directo a Hollywood, naves gigantes, rayos láser, ejércitos marchando. Eso es lo que nos entrenaron a esperar. Pero Vanga describió algo diferente, algo que no puedes combatir porque no puedes ver, algo que no destruye edificios sino percepciones, que no toca tu cuerpo sino tu mente. Y lo más perturbador, dijo que la mayoría no lo notaría, que millones vivirían el evento más importante de la historia humana y lo confundirían con estrés, con ansiedad, con cosas raras que pasan a veces. ¿Entiendes lo que eso significa? Podría estar sucediendo ahora mismo, a ti, a mí, a todos, y simplemente no tenemos los ojos para verlo, todavía. Ahora sé lo que piensas. Otra profeta más, otra teoría conspirativa. ¿Por qué debería creerle a una anciana búlgara que murió hace casi 30 años? Tienes razón en preguntar. Yo también era escéptico, hasta que descubrí algo que cambió todo. El gobierno de Bulgaria estudió a esta mujer durante décadas. No místicos, científicos, investigadores con doctorados. Analizaron más de 7,000 predicciones documentadas, y su conclusión fue tan incómoda que intentaron enterrarla. 85% de precisión. En un campo donde el azar te da menos del 1%, esta mujer acertaba casi 9 de cada 10 veces. Pero para entender por qué 2026 es el año que ella señaló, primero necesitas conocer su historia. La historia de cómo una niña de 12 años perdió sus ojos en una tormenta y ganó la capacidad de ver el futuro. Bulgaria, 1923. Una tarde de verano que comenzó como cualquier otra. Vangelia Pandeva Dimitrova tenía 12 años. Era una niña campesina, hija de una familia tan pobre que a veces no tenían para comer. Ese día, salió a buscar agua con sus primas. El cielo estaba despejado, no había señales de peligro, y entonces, sin aviso, el mundo se volvió gris. Un torbellino de arena y viento apareció de la nada. Las niñas corrieron, pero Vangelia no fue lo suficientemente rápida. El tornado la levantó del suelo y la arrojó a un campo cercano. Cuando la encontraron horas después, sus ojos estaban sellados por la arena y el polvo, incrustados, destruidos. Los médicos hicieron lo que pudieron, que era casi nada en esa época y en ese lugar. La niña quedó ciega para siempre, pero aquí es donde la historia se pone rara. Semanas después del accidente, Vangelia comenzó a decir cosas que no tenía forma de saber. Describía objetos que nunca había tocado. Hablaba de eventos que aún no habían sucedido. Mencionaba nombres de personas que morirían pronto. Y acertaba. Su familia estaba aterrorizada. Los vecinos susurraban. Algunos decían que estaba poseída, otros que había enloquecido por el trauma. Pero Vangelia, que pronto sería conocida como Baba Vanga, sabía exactamente lo que había pasado. Décadas después lo explicaría así: cuando perdí los ojos del cuerpo, se abrieron los ojos del alma.
Puedo ver lo que otros no pueden. Puedo escuchar voces que vienen de muy lejos, de tiempos que aún no existen. ¿Suena a locura? La locura no predice el futuro con precisión quirúrgica. Déjame mostrarte lo que esta loca predijo. 1989. Años antes de que sucediera, Vanga describió el ataque a las Torres Gemelas con estas palabras: horror, horror. Los hermanos americanos caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto, y sangre inocente será derramada. Pájaros de acero, los hermanos americanos, los lobos aullando en un arbusto. Bush en inglés. Esto fue dicho cuando George W. Bush ni siquiera era político. 1980. Predijo el hundimiento del submarino nuclear ruso Kursk. En agosto de 1999 o 2000, Kursk estará cubierto de agua, y todo el mundo llorará por él. Todos pensaron que hablaba de la ciudad de Kursk, hasta que el submarino Kursk se hundió en agosto del año 2000, matando a 118 marineros. 1996. Mencionó una enfermedad de corona que vendrá de Oriente y recorrerá el mundo entero. COVID-19 apareció en 2019. Corona significa corona en latín. El virus tiene forma de corona bajo el microscopio. Una coincidencia es aceptable. Dos son sospechosas. Docenas, durante 50 años, con esta precisión. Eso no es coincidencia. Eso es otra cosa. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. El gobierno búlgaro no la ignoró, la estudió. Durante la era soviética, el Instituto de Sugestología de Sofía documentó sistemáticamente sus predicciones. Científicos, psicólogos, investigadores pasaron años tratando de encontrar el truco, el fraude, la explicación racional. No la encontraron. Lo que encontraron fue una tasa de aciertos del 85%, en predicciones específicas, verificables, documentadas antes de que ocurrieran los eventos. Para que entiendas lo que eso significa, si lanzas una moneda al aire, tienes 50% de probabilidad de acertar. Los mejores analistas geopolíticos del mundo aciertan quizás el 60% a corto plazo. Esta mujer, sin educación formal, sin acceso a información privilegiada, acertaba 85%. Líderes mundiales viajaban a su pequeña aldea de Petrich para consultarla. Leonid Brezhnev, líder de la Unión Soviética. El rey Simeón de Bulgaria. Presidentes, generales, empresarios. Hacían fila durante horas, y ella los recibía a todos, sin cobrar. Ahora, piensa en esto. Si una persona con este historial, con esta tasa de precisión verificada, señala un año específico como el momento de la mayor transformación en la historia humana, ¿no deberías al menos prestar atención? El año que señaló es 2026, este año, y lo que describió no es lo que esperas. No son naves descendiendo del cielo. Es algo más sutil, más hondo, más difícil de ignorar una vez que lo entiendes. Algo que ella llamó la llegada silenciosa. Cierra los ojos por un momento. Bueno, no literalmente. Necesitas seguir viendo esto, pero imagina. Imagina que toda tu vida te dijeron que los invasores vendrían con espadas. Te entrenaron para reconocer espadas. Construiste murallas contra espadas. Cada noche mirabas el horizonte buscando el brillo del metal. Y entonces llegaron. Pero no traían espadas. Traían ideas. Pensamientos que se infiltraban en tu mente mientras dormías. Conceptos que cambiaban tu forma de ver la realidad sin que pudieras señalar el momento exacto en que cambiaste. ¿Seguirías llamándolos invasores? ¿O simplemente pensarías que estás evolucionando, madurando, viendo las cosas de otra manera? Esa es exactamente la invasión que Baba Vanga describió para 2026. En 1979, cuando le preguntaron sobre el contacto extraterrestre, no habló de aterrizajes ni de comunicados oficiales. Dijo algo que dejó perplejos a quienes la escuchaban. Llegarán sin que los vean, hablarán sin que los oigan, y cambiarán todo sin tocar nada. ¿Entiendes lo que eso implica? No es una invasión física, es una invasión de percepción. No vienen a conquistar territorio, vienen a expandir conciencia. Y la diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre una película de Hollywood y lo que realmente podría estar sucediendo ahora mismo. Piénsalo así, nosotros, como humanos, percibimos una fracción ridícula de la realidad. Nuestros ojos solo ven un rango diminuto del espectro electromagnético. No vemos los rayos X que atraviesan tu cuerpo ahora mismo.
No vemos las ondas de radio que llenan esta habitación cargando millones de conversaciones. No vemos el infrarrojo que emite cada objeto con temperatura. La realidad es mucho más grande que lo que nuestros sentidos captan, y lo sabemos. La ciencia lo ha demostrado, pero actuamos como si lo que vemos fuera todo lo que existe. ¿Qué pasaría si hubiera seres que existen en frecuencias que simplemente no podemos percibir, no en otro planeta? Aquí, ahora mismo, a tu alrededor, esperando a que tu percepción se expanda lo suficiente para detectarlos. Eso es lo que Vanga describió, no extraterrestres viajando años luz en naves, sino inteligencias que siempre estuvieron aquí, en dimensiones adyacentes, en frecuencias que nuestra conciencia limitada no puede sintonizar. Todavía, porque según ella, eso está cambiando. Y 2026 es el año en que el cambio se vuelve imposible de ignorar. Ella habló de 3 señales que marcarían el inicio del contacto masivo. Primera señal: luces en el cielo que no se comportan como deberían. No aviones, no satélites, luces que responden, que cambian de dirección cuando las observas, que parecen tener intención. B. Segunda señal: voces en el silencio. Pensamientos que llegan completos, formados, con información que no tenías forma de conocer. Ideas que aparecen durante la meditación o justo antes de dormir. Respuestas a preguntas que ni siquiera habías terminado de formular. Tercera señal: memorias que no son tuyas. Sueños de lugares donde nunca estuviste. Sensaciones de nostalgia por épocas que no viviste. Conocimientos que emergen de la nada, como si siempre hubieran estado ahí esperando ser recordados. Millones de personas están reportando exactamente estos fenómenos, en foros de Internet, en grupos de redes sociales, en consultas psicológicas. La gente está experimentando cosas que no puede explicar, y la respuesta estándar es ansiedad, o estrés, o necesitas dormir mejor. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si lo que millones están experimentando es exactamente lo que Vanga predijo, los primeros síntomas del contacto, las primeras señales de que algo está tocando la conciencia humana desde afuera hacia adentro? Vanga fue muy específica sobre otra cosa. Dijo que no todos percibirían este contacto, que dependería de algo interno. Los que tengan ojos verán ángeles. Los que estén ciegos por el miedo verán demonios, pero serán los mismos seres. El mismo fenómeno. 2 interpretaciones opuestas, determinadas no por lo que está sucediendo afuera, sino por lo que sucede dentro de cada persona. Eso significa que la invasión de 2026 no es un evento que te sucede. Es un evento que te revela, como un espejo cósmico, que muestra quién eres realmente, basándose en cómo reaccionas a lo imposible. Pero hay algo más hondo. Vanga sugirió que estos seres no son del todo externos, que hay algo en tu cuerpo, en tus células, en tu sangre, que resuena con ellos, algo que cargamos desde hace miles de años sin saber. Y en 2026, ese algo despierta. 2003. Los científicos descifran el código del ADN humano. Champagne en los laboratorios. Titulares triunfantes. La humanidad había leído su propio manual de instrucciones, pero había un problema que nadie quería mencionar en las fiestas. El 97% del manual estaba en blanco. Bueno, no en blanco, lleno de código, pero código que no hacía nada. No producía proteínas. No determinaba el color de tus ojos ni tu altura. No servía para nada que la ciencia pudiera identificar. ¿Y sabes cómo lo llamaron? ADN basura, junk DNA, como si la evolución, ese proceso brutalmente eficiente que elimina todo lo que no sirve, hubiera decidido cargar 97% de peso muerto durante millones de años. ¿Te suena lógico? A Baba Vanga tampoco. Décadas antes de que se completara el genoma humano, ella dijo algo que ahora cobra un significado que hiela la sangre. Somos semillas plantadas hace eones. El código completo ya está dentro de nosotros, esperando la estación correcta para florecer. Semillas. Código completo. Esperando florecer. Y si ese 97% de ADN basura no es basura en absoluto, y si es información comprimida, latente, esperando una señal de activación, y si somos programas biológicos diseñados para evolucionar en un momento específico, suena a ciencia ficción, pero escucha lo que la ciencia está descubriendo. En los últimos años, investigadores han encontrado que partes de ese ADN basura se activan bajo ciertas condiciones. Estrés extremo,
estados alterados de conciencia, exposición a ciertos tipos de radiación cósmica, pedazos de código que permanecían dormidos de pronto comienzan a expresarse. ¿Y qué pasa cuando se activan? Cambios en la percepción, aumento de capacidades cognitivas, sensibilidad a estímulos que antes pasaban desapercibidos. Exactamente lo que describen las personas que reportan experiencias de despertar espiritual o contacto. Eso cuadra demasiado bien con lo que la ciencia está descubriendo. Da escalofríos. Banga no usaba términos científicos. Hablaba con el lenguaje de una campesina del siglo XX, pero lo que describió encaja con lo que ahora empezamos a sospechar. Ella habló de rayos del centro de la galaxia que llegarían a la Tierra en ciclos específicos. Rayos que activarían algo dormido dentro de nosotros, que nos cambiarían no desde afuera, sino desde dentro de nuestras propias células. ¿Especulación mística? Quizás. Pero considera esto. La NASA ha documentado que la radiación cósmica golpeando la Tierra ha aumentado en las últimas décadas. Nuestro sistema solar está atravesando una región de la galaxia con características energéticas diferentes. El campo magnético terrestre, que nos protege de esta radiación, se está debilitando. Algo está cambiando en el ambiente energético de nuestro planeta. Y está cambiando ahora. Banga también conectó esto con algo más antiguo. Mucho más antiguo. Ella hablaba de seres que habían sembrado la humanidad en tiempos remotos, que habían dejado su marca en nuestro código genético, que éramos, en cierto sentido, sus descendientes. O más bien, un experimento en curso. Si esto te suena familiar, es porque casi todas las civilizaciones antiguas contaban historias parecidas. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres del cielo que crearon a la humanidad mezclando su esencia con criaturas terrestres. Los textos védicos de la India describen a los devas modificando la forma humana. Los mayas, en el Popol Vuh, narran cómo seres de luz crearon a los hombres después de varios intentos fallidos. Mitos, dirás, leyendas primitivas. Pero, ¿y si no son mitos? ¿Y si son memorias? Memorias ancestrales de un evento real, transmitidas de generación en generación, distorsionadas por el tiempo pero conservando un núcleo de verdad. Banga lo expresó así. No somos sus esclavos ni sus mascotas, somos sus hijos, hijos que olvidaron de dónde vienen, y el momento del recuerdo se acerca. El momento del recuerdo. No contacto con extraterrestres lejanos, reunión con familia olvidada, no invasión de conquistadores, regreso de ancestros. Y según ella, 2026 es cuando suficientes humanos habrán recordado para alcanzar una masa crítica. Un punto de inflexión donde lo latente se vuelve activo, donde el código dormido despierta. Hay algo más que deberías saber. En los últimos años, ha habido un aumento documentado de personas que reportan capacidades que no pueden explicar. Gente que de pronto puede hacer cálculos matemáticos complejos sin entrenamiento. Personas que despiertan hablando idiomas que nunca estudiaron. Gente que recibe información técnica detallada durante el sueño y luego verifica que es correcta. El fenómeno es tan extendido que tiene nombre: descargas de información, como si alguien estuviera transmitiendo datos directamente a cerebros humanos. La psiquiatría convencional lo descarta como delirios. Pero el volumen de casos, la consistencia de los reportes, la verificabilidad de parte de la información recibida, todo sugiere que algo está sucediendo que nuestros modelos actuales no pueden explicar. Banga predijo exactamente esto. Primero serán pocos, los llamarán locos, pero luego serán miles, y luego millones, y ya no podrán llamar locos a todos. Estamos en ese umbral. La pregunta ya no es si hay algo latente en nuestro interior esperando despertar. Los datos sugieren que sí. La pregunta es, ¿qué evidencia física, verificable, objetiva existe de que este proceso está sucediendo ahora mismo? Y esa evidencia existe, está en los datos de la NASA, en los registros del Pentágono, en mediciones científicas que cualquiera puede consultar. La Tierra misma está cambiando. Y esos cambios no son normales. Voy a hacer algo diferente en este capítulo. No voy a pedirte que creas en profecías. No voy a citar a místicos ni a canalizadores. Voy a mostrarte datos, números fríos, mediciones científicas, información que proviene de la NASA, del Pentágono, de instituciones que nadie acusaría de promover teorías conspirativas. Y después de ver estos datos,
vas a entender por qué tantos científicos están nerviosos, por qué hay conversaciones a puertas cerradas en agencias gubernamentales, por qué algo que debería ser noticia de primera plana está siendo minimizado. La Tierra está cambiando, de maneras que no deberían estar sucediendo, de maneras que la ciencia no puede explicar del todo. Comencemos con el campo magnético. El campo magnético terrestre es lo que nos protege de la radiación cósmica y solar. Es nuestro escudo invisible. Sin él, la vida en la superficie sería imposible, y ese escudo se está debilitando. En los últimos 200 años, el campo magnético ha perdido aproximadamente el 15% de su fuerza. Eso ya es preocupante. Pero lo alarmante es la velocidad. En las últimas décadas, el debilitamiento se ha acelerado de manera dramática. Estamos perdiendo campo magnético 10 veces más rápido de lo que los modelos predecían. Y hay más. El polo norte magnético, ese punto hacia donde apuntan las brújulas, se está moviendo, no lentamente, como lo hizo durante siglos. Está corriendo. En 1900 se movía unos 15 kilómetros por año. Hoy se mueve más de 55 kilómetros anuales. Y sigue acelerándose. Los científicos tienen teorías, pero ninguna explica del todo por qué está sucediendo esto ahora. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué en este momento específico de la historia humana? Pero eso no es todo. Hay algo llamado la resonancia Schumann. Es la frecuencia electromagnética base de la Tierra, el latido del corazón, electromagnético del planeta. Durante miles de años, esta frecuencia se mantuvo estable en 7,83 Hz. Era tan constante que los científicos la usaban como referencia. Ya no es constante. En los últimos años, se han registrado picos que superan los 150 Hz, casi 20 veces la frecuencia normal. Picos que aparecen sin explicación y desaparecen igual de misteriosamente. ¿Y sabes qué es curioso? Estos picos coinciden temporalmente con reportes masivos de lo que algunas personas llaman síntomas de ascensión, mareos que no tienen causa médica, zumbidos en los oídos, dificultad para dormir, sensación de que el tiempo se acelera o se distorsiona. Coincidencia, dirán algunos, pero las coincidencias se acumulan. Ahora hablemos de lo que está en el cielo. Entre 2020 y 2025, los reportes de objetos voladores no identificados aumentaron más de 300%. No estoy hablando de testimonios de aficionados con telescopios caseros. Estoy hablando de avistamientos confirmados por pilotos militares, registrados por radares de última generación, capturados por sistemas de sensores múltiples que eliminan la posibilidad de error. En 2023, el Congreso de Estados Unidos celebró audiencias públicas sobre este tema. El Pentágono admitió oficialmente que hay objetos en los cielos americanos que demuestran capacidades más allá de cualquier tecnología conocida. Objetos que se mueven de maneras que desafían la física convencional, que pasan del aire al agua sin cambio de velocidad, que aceleran de manera instantánea sin sistema de propulsión visible. El programa AARO, la oficina oficial del gobierno americano para investigar estos fenómenos, tiene cientos de casos sin explicación, y esos son solo los que han hecho públicos. Pero hay un patrón que pocos mencionan. Una cantidad desproporcionada de estos avistamientos ocurre cerca de instalaciones nucleares, plantas de energía nuclear, bases con armas nucleares, submarinos con capacidad nuclear, como si algo estuviera vigilando nuestra capacidad de autodestruirnos. En 1985, Baba Vanga dijo algo que en su momento pareció críptico. Ellos observan nuestro fuego, el fuego que puede destruir todo. No permitirán que lo usemos. ¡Ey! Nuestro fuego. Fuego que puede destruir todo. ¿Qué otro fuego tiene la humanidad capaz de destruir todo sino el nuclear? Y los objetos que aparecen consistentemente cerca de instalaciones nucleares, ¿están observando? Hay otro fenómeno que merece atención. Desde hace décadas, existen protocolos llamados CE5, desarrollados por el Dr. Stephen Greer, que proponen que los humanos pueden iniciar contacto con estas inteligencias a través de la meditación y la intención enfocada. Suena absurdo, suena a pensamiento mágico, pero hay miles de horas de video documentando luces que aparecen cuando grupos de personas realizan estos protocolos, luces que parpadean en respuesta a señales, que cambian de dirección cuando se les pide, que parecen responder a la intención humana.
Baba Vanga predijo exactamente esto en 1985. Cuando los llames con el corazón puro, responderán, no con palabras, con luz. ¿Comunicación telepática con inteligencias no humanas? Hace 20 años eso era ciencia ficción delirante. Hoy hay pilotos de combate testificando ante el Congreso sobre encuentros con objetos que parecían anticipar sus movimientos, como si supieran lo que iban a hacer antes de que lo hicieran. Ahora, quiero que consideres todo esto junto. Campo magnético debilitándose de forma acelerada, resonancia Schumann alterándose, objetos inexplicables multiplicándose en nuestros cielos, vigilancia aparente de tecnología nuclear, reportes de comunicación basada en conciencia. Todo está cambiando. Al mismo tiempo, ahora es preparación, la Tierra preparándose para algo, nosotros siendo preparados para algo. Vanga dijo que el planeta tiene conciencia propia, que es un organismo vivo que sabe lo que viene, y que los cambios que experimentamos son como la fiebre que antecede a la transformación, el cuerpo preparándose para algo nuevo. Pero mientras los científicos miden campos magnéticos y los militares persiguen luces en el cielo, algo más está pasando, algo que no necesita instrumentos para detectarse, algo que Vanga describió en 1979, cuando ni siquiera existían las computadoras personales. Y cuando escuches lo que dijo, vas a entender por qué te sientes diferente últimamente. 1979. No existían los celulares, no existía Internet. Las computadoras eran del tamaño de una habitación, y solo las usaban gobiernos y universidades. Ese año, un periodista le preguntó a Baba Vanga cómo se comunicaría la humanidad en el futuro. Su respuesta fue tan loca que el periodista pensó que la anciana había perdido la cabeza. Dijo, veo hilos de luz conectando todas las mentes del mundo. El conocimiento fluirá como agua. Nadie estará aislado. Todos sabrán lo que todos saben, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Hilos de luz, conocimiento como agua. Nadie aislado. Estaba describiendo Internet, 40 años antes de que existiera. Pero eso no fue lo que heló la sangre del periodista. Lo que lo dejó sin dormir fue lo que dijo después. Pero eso será solo el ensayo. La red de máquinas preparará a la humanidad para la red de almas. El ensayo, no el evento principal. ¿Ensayo para qué? Piénsalo un momento. Internet cambió la humanidad de maneras que aún no comprendemos del todo. Por primera vez en la historia, millones de personas pueden enfocar su atención en el mismo evento al mismo tiempo. Pueden compartir emociones en tiempo real. Pueden generar olas de conciencia colectiva que antes eran imposibles. Cuando un evento importante sucede, millones de personas sienten lo mismo al mismo tiempo. Alegría, indignación, esperanza, miedo, ondas de emoción sincronizada, recorriendo el planeta a la velocidad de la luz. ¿Es eso solo tecnología o es algo más? Hay un experimento que lleva funcionando desde 1998. Se llama el Global Consciousness Project. Científicos de Princeton instalaron generadores de números aleatorios en todo el mundo. Estos dispositivos producen secuencias de unos y ceros que deberían ser caóticas, impredecibles, sin patrón alguno, pero no lo son. Durante eventos que capturan la atención global, estos generadores dejan de ser aleatorios, comienzan a mostrar patrones, como si algo los estuviera influenciando, como si la conciencia colectiva de millones de personas enfocadas en lo mismo afectara el comportamiento de la materia a nivel cuántico. El 11 de septiembre de 2001, los generadores mostraron las anomalías más extremas jamás registradas, horas antes de que cayeran las torres, como si la conciencia colectiva supiera lo que venía antes de que sucediera. ¿Qué significa esto? Significa que cuando suficientes mentes humanas se enfocan en lo mismo, algo sucede en el tejido de la realidad, algo medible, algo que la ciencia puede detectar, aunque no pueda explicar. Ahora, imagina eso amplificado. Imagina no millones, sino miles de millones de conciencias conectándose directamente, sin intermediarios tecnológicos, sin retrasos. Una red de mentes funcionando como un solo organismo. Eso es lo que Vanga llamó la red de almas. Y hay evidencia de que está comenzando a formarse. Científicos descubrieron que cuando varias personas meditan juntas, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, sin conexión física, sin explicación racional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede tu corazón sincronizarse con el de alguien al otro lado del planeta? La física convencional
no tiene respuesta. Pero la física cuántica sugiere posibilidades que suenan a misticismo, entrelazamiento cuántico, campos mórficos, conexiones que trascienden el espacio y el tiempo. Banga no conocía estos términos, pero describió el fenómeno con precisión. Llegará el día en que pensarás en alguien y esa persona lo sentirá instantáneamente, aunque esté al otro lado del mundo. No necesitarán teléfonos, no necesitarán máquinas. La conexión será directa, alma con alma. ¿Locura de una anciana campesina? ¿O visión precisa de hacia dónde evoluciona la conciencia humana? Hay otro fenómeno que merece atención. Cada vez más personas reportan lo que llaman descargas de información. Se despiertan con conocimientos que no tenían cuando se durmieron, soluciones completas a problemas complejos, diseños técnicos detallados, comprensiones científicas que luego verifican y resultan ser correctas. No estoy hablando de sueños vívidos. Estoy hablando de información precisa, técnica, verificable, que aparece en la mente de personas que no tenían forma de conocerla. Un ingeniero en Brasil despierta con el diseño de un motor que nunca había estudiado. Una doctora en Japón recibe durante el sueño un protocolo de tratamiento que luego resulta efectivo. Un programador en Argentina escribe código que soluciona un problema que llevaba meses sin resolver y no recuerda haberlo pensado de forma consciente. Casos aislados podrían descartarse como confabulación, como memoria selectiva, como coincidencia. Pero el volumen de reportes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, como si un canal se estuviera abriendo, como si alguien o algo estuviera transmitiendo. Banga lo predijo con palabras simples. El conocimiento llegará mientras duermen, como lluvia suave. No todos recordarán de dónde vino, pero los que presten atención sabrán que no están solos. Estante Lajeda, no están solos. Esa frase resuena diferente ahora, porque si todo esto es real, si la humanidad está desarrollando una red de conciencia colectiva, si el conocimiento está comenzando a fluir por canales que la ciencia aún no comprende, ¿qué significa eso para nuestra sociedad, para nuestra forma de vivir, para lo que creemos ser? Y más importante aún, ¿qué pasa con aquellos que no pueden o no quieren conectarse a esta red? Porque Banga también predijo eso. Predijo que la humanidad se dividiría. No por política, no por religión, no por raza ni nacionalidad, por algo más de raíz, por la capacidad de ver lo que está sucediendo. Y esa división ya comenzó. Quiero que pienses en alguien que conoces, alguien con quien es imposible hablar de ciertos temas. Cada vez que mencionas algo que sale de lo convencional, algo que cuestiona la narrativa oficial, esa persona se cierra, se burla, se enoja incluso, como si le estuvieras amenazando personalmente. Ahora piensa en otra persona, alguien que parece entender cosas sin que se las expliques, alguien con quien puedes hablar de ideas extrañas, y en lugar de mirarte como si estuvieras loco, asiente y agrega algo que no habías considerado. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque ante la misma información, algunas personas se abren y otras se cierran de golpe. Baba Vanga tenía una respuesta. Y no es la que esperas. En 1988, ella dijo algo que sus seguidores no entendieron hasta décadas después. El mismo sol brillará sobre todos, pero unos verán amanecer y otros verán apocalipsis. No es el sol el que es diferente, son los ojos. No es el evento el que es diferente, es la percepción. Y luego agregó algo que hiela. La humanidad se dividirá en dos razas que ya no podrán entenderse. Vivirán en el mismo mundo, pero habitarán realidades diferentes. Y cada una pensará que la otra está loca. Dos razas. No biológicas. Perceptuales. Dos humanidades coexistiendo en el mismo planeta, mirando los mismos eventos, llegando a conclusiones opuestas. ¿Te suena familiar? Mira a tu alrededor. La polarización que vemos hoy no tiene precedentes. No es solo política, no es solo izquierda contra derecha, es algo más hondo. Es como si la gente viviera en universos paralelos, donde los mismos hechos significan cosas diferentes, y no pueden comunicarse. No es que no quieran, es que no pueden. Hablan el mismo idioma, pero las palabras significan cosas distintas. Ven las mismas imágenes, pero perciben realidades opuestas. Los psicólogos lo llaman polarización. Los sociólogos lo llaman tribalismo. Los políticos lo explotan. Pero Banga lo llamó por su nombre real.
Evolución divergente. No todos los humanos están evolucionando de la misma manera. Algunos están expandiendo su percepción, abriendo canales que estuvieron cerrados durante milenios. Otros están contrayéndose, aferrándose a una realidad que se desmorona, luchando con violencia contra cualquier cosa que amenace su visión del mundo. ¿Por qué sucede esto? Piensa en una oruga convirtiéndose en mariposa. Dentro del capullo, su cuerpo se disuelve casi por completo. Se convierte en una masa informe antes de reorganizarse en algo nuevo. Si la oruga pudiera pensar, ese proceso se sentiría como morir. Ahora imagina que algunas orugas se niegan a entrar al capullo, que miran a las que están transformándose y piensan que están enfermas, que están muriendo, que hay que salvarlas de esa locura. Eso es lo que está sucediendo con la humanidad. El proceso de expansión de conciencia se siente como perder la mente. Las certezas se disuelven. Las creencias que daban seguridad se revelan como ilusiones. La identidad que construiste durante toda tu vida comienza a parecer arbitraria, limitada, pequeña. Es aterrador, muy aterrador. Y el ego, esa parte de nosotros que necesita control y certeza, lucha con todas sus fuerzas contra ese proceso. Se aferra a lo conocido aunque lo conocido ya no funcione. Ataca cualquier idea que amenace su estabilidad. Se rodea de otros egos asustados para reforzar mutuamente la ilusión de que todo está bien, de que nada está cambiando, de que los locos son los otros. Vanga comprendió esto. Dijo, el miedo construirá muros cada vez más altos, pero los muros no detendrán lo que viene, solo determinarán quién lo verá y quién quedará ciego. Pero hay algo más en esta división, algo que da esperanza. Vanga habló de los niños. Ella observó que desde finales del siglo XX, nacerían niños diferentes, no físicamente, cognitivamente, perceptualmente. Niños que vendrían al mundo con capacidades que las generaciones anteriores no tenían. Los llamó niños del nuevo amanecer. Otros los han llamado niños índigo, niños cristal, niños arcoíris. Los nombres no importan. Lo que importa es el patrón. Padres y maestros de todo el mundo reportan lo mismo. Niños que parecen saber cosas que nadie les enseñó, que hacen preguntas filosóficas a los 3 años, que miran a los adultos como si pudieran ver a través de ellos, que se frustran con las limitaciones artificiales de la educación convencional porque sienten que ya saben lo que les están enseñando. La psiquiatría los etiqueta TDAH, trastorno del espectro autista, superdotados, niños difíciles. Pero, ¿y si no son trastornos? ¿Y si son adaptaciones? La siguiente versión del software humano, intentando correr en el hardware de un mundo que aún no los comprende. Vanga fue muy clara. Los niños son los puentes. Nacieron con un pie en cada mundo. No intenten cambiarlos. Escúchenlos. Ellos recuerdan lo que ustedes olvidaron. Ellos recuerdan lo que ustedes olvidaron. ¿Qué olvidamos? ¿Qué sabíamos antes de que nos enseñaran a no saberlo? ¿Qué capacidades teníamos antes de que nos entrenaran a ignorarlas? Pero esto no es sentencia de muerte. No tiene que terminar con 2 humanidades que ni se miran a la cara. Hay un puente, y ese puente son los que todavía recuerdan. Los niños que aún no fueron programados para olvidar. Los adultos que despertaron y recuperaron lo que habían perdido. Los ancianos sabios que nunca lo perdieron del todo. Pero el tiempo se acaba. Vanga indicó que 2026 es un punto de bifurcación. Después de este año, la separación se cristalizará. Los caminos divergentes se harán permanentes. Las 2 humanidades comenzarán a habitar realidades tan diferentes que la comunicación entre ellas será casi imposible. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Y el nacimiento de 2 nuevos. La pregunta que queda es simple pero definitiva. ¿En cuál estarás tú? ¿Y tienes tiempo todavía para elegir? Baba Vanga dejó una última revelación, la más importante de todas, la que responde a la pregunta de quiénes son realmente los seres que están llegando, y la respuesta es tan perturbadora como liberadora, porque según ella, ya los conoces, los has conocido toda tu vida. Lo que voy a decirte ahora cambiará todo lo que escuchaste hasta este momento. Cada profecía, cada señal, cada evidencia, todo ha sido preparación para esta revelación. La pieza final del rompecabezas que Baba Vanga guardó para aquellos que estuvieran listos para escucharla. En 1991, 2 años antes de su muerte, Vanga recibió a un pequeño grupo de personas en su casa de Petrich. Eran investigadores que habían seguido su trabajo durante décadas.
Querían hacerle una última pregunta. La pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevían. ¿Quiénes son ellos? Los seres que llegarán, los que están detrás de las luces en el cielo, las voces en el silencio, los cambios en la conciencia humana. Vanga permaneció callada por un largo momento. Quienes estaban presentes dicen que su rostro cambió, como si estuviera viendo algo muy lejano o muy cercano. Y entonces habló. Los que llegan no son otros, son ustedes mismos, regresando desde donde ya llegaron. La habitación quedó en silencio. Nadie entendió. Ella continuó. El tiempo no es una línea, es un océano, y ustedes existen en muchas partes de ese océano al mismo tiempo. Los que llaman extraterrestres, los que llaman ángeles, los que llaman guías, son ustedes, versiones de ustedes que ya completaron el viaje, que ya cruzaron al otro lado, y ahora regresan para ayudarlos a cruzar. Versiones de nosotros mismos, no alienígenas de otro planeta, no dioses de otra dimensión, nosotros, en estados más evolucionados, en líneas de tiempo donde ya superamos lo que ahora enfrentamos. ¿Suena imposible? Piénsalo desde la física. Si el tiempo no es lineal, si el pasado, presente y futuro coexisten como sugiere la física cuántica, entonces, versiones futuras de la humanidad ya existen, ya evolucionaron, ya alcanzaron niveles de conciencia y tecnología que para nosotros serían indistinguibles de magia. ¿Qué harías tú si fueras una versión futura de la humanidad? Si vieras a tus ancestros, a ti mismo, en una etapa anterior, acercándose a un precipicio, a un punto donde podrían destruirse o dar el salto evolutivo más importante de su historia, ¿no intentarías ayudar? ¿No enviarías señales? ¿Luces en el cielo? ¿Mensajes en los sueños? ¿Información codificada que se activa cuando el receptor está listo? Vanga dijo que eso es exactamente lo que está sucediendo. No somos visitados por extraños, somos visitados por nosotros mismos, por lo que seremos, por lo que podemos ser si tomamos las decisiones correctas. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué los visitantes parecen tan interesados en nuestro desarrollo. No es curiosidad científica, es amor. El amor que sientes por ti mismo cuando miras fotos de tu infancia. El deseo de proteger, de guiar, de ayudar a atravesar los momentos difíciles que tú ya superaste. Explica por qué vigilan nuestra tecnología nuclear. No es miedo a que los amenacemos, es miedo a que nos destruyamos antes de convertirnos en ellos. Cada línea de tiempo donde la humanidad se autodestruye es una línea donde ellos nunca existen. Su supervivencia depende de la nuestra. Explica por qué el contacto es tan sutil. No pueden simplemente aterrizar y decirnos qué hacer. Eso violaría nuestro libre albedrío. Eso nos robaría el proceso de crecimiento que necesitamos atravesar para convertirnos en ellos. Un padre puede advertir a su hijo, pero no puede vivir su vida por él. Explica la división de la humanidad que Vanga predijo, porque no todos elegirán el mismo camino. No todos se convertirán en la misma versión futura. Hay múltiples líneas de tiempo, múltiples destinos posibles. Y 2026 es el punto donde esos destinos comienzan a cristalizarse. La bifurcación no es un evento que nos sucede, es una elección que hacemos, colectivamente, individualmente, cada día, cada momento. Vanga lo expresó así. 2026 es la encrucijada. Un camino lleva a las estrellas, el otro lleva al polvo, y cada alma elegirá, aunque no sepa que está eligiendo. Cada alma elegirá. Eso te incluye a ti. Ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras, estás eligiendo, no con grandes declaraciones, no con decisiones dramáticas, con algo mucho más sutil y mucho más poderoso, con tu atención, con tu conciencia, con lo que permites entrar en tu mente y lo que rechazas de forma automática. Cada vez que eliges el miedo sobre la curiosidad, fortaleces un camino. Cada vez que eliges la apertura sobre el cierre, fortaleces otro. Cada vez que respondes a lo desconocido con hostilidad o con asombro, estás votando por el futuro que habitarás. Vanga dejó instrucciones específicas para este momento. 3 principios para navegar la bifurcación de 2026. Primero, mantén la calma cuando otros enloquezcan. Sé el ojo del huracán. No te contagies del pánico colectivo. No te dejes arrastrar por las mareas de miedo que la prensa y las redes sociales amplifican. La calma no es pasividad, es poder. Es la capacidad de ver claro, mientras otros están cegados por la reacción. Segundo, confía en el proceso aunque no lo entiendas. No necesitas tener todas las respuestas.
No necesitas comprender cada detalle de lo que está sucediendo para alinearte con ello. A veces la rendición inteligente, el soltar el control, es el acto más poderoso que puedes realizar. El capullo no entiende cómo se convertirá en mariposa. Solo confía y permite. Tercero, no prediques, solo brilla. No intentes convencer a nadie. No discutas con los que eligen el miedo. No desperdicies tu energía tratando de forzar despertares en quienes no están listos. Simplemente sé lo que eres. Vive desde tu verdad. La luz no argumenta con la oscuridad, simplemente brilla, y la oscuridad desaparece de forma natural. Hay algo más que Vanga dijo esa noche de 1991, algo que quizás sea lo más importante de todo. Dijo, el despertar no es algo que te sucede, es algo que tú eres. No tienes que convertirte en nada, solo tienes que recordar lo que olvidaste que siempre fuiste. No tienes que convertirte en nada. No hay un examen que pasar. No hay un nivel que alcanzar. No hay una iniciación secreta que te falta. Ya eres lo que buscas. Ya tienes lo que necesitas. La invasión que Vanga predijo no viene de afuera, viene de adentro, de lo más hondo de ti, de esa parte que siempre supo que había algo más, que siempre sintió que este mundo limitado no podía ser toda la historia. Esa parte que te trajo hasta aquí, hasta este video, hasta este momento exacto. No es coincidencia que estés escuchando esto. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto. Es resonancia, es reconocimiento, es el futuro llamando al presente. Y ahora que lo sabes, la pregunta ya no es si la invasión es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Hemos llegado al final de este viaje. Pero en realidad, estamos apenas al principio. Durante los últimos minutos, has escuchado cosas que probablemente desafían todo lo que te enseñaron sobre la realidad. Profecías de una mujer ciega que acertó el 85% de sus predicciones. Evidencias científicas de que la Tierra está cambiando de maneras inexplicables. La posibilidad de que no estemos solos y que quienes nos visitan podrían ser versiones futuras de nosotros mismos. Es mucho para procesar. Lo sé, pero antes de continuar, quiero ser claro sobre algo importante. Este video es contenido educativo y de entretenimiento. Estamos explorando las profecías de Baba Vanga como un ejercicio de reinterpretación cultural e histórica, no como verdades absolutas ni predicciones garantizadas. Mi intención nunca ha sido asustarte ni generarte ansiedad sobre el futuro. Las profecías son parte del patrimonio cultural de la humanidad, y analizarlas, cuestionarlas y reflexionar sobre ellas es un ejercicio intelectual valioso. Cada quien es libre de tomar lo que resuene y dejar lo que no. No hay ninguna obligación de creer nada de lo expuesto aquí. La realidad es que nadie puede predecir el futuro con certeza. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre hacia dónde vamos como humanidad y qué tipo de futuro queremos construir. Dicho esto, volvamos a lo que nos convoca. ¿Qué haces con toda esta información? No te estoy pidiendo que creas ciegamente. Te estoy pidiendo que observes, que prestes atención, que notes si algo de lo que describimos resuena con tu propia experiencia. ¿Has sentido que el tiempo se acelera? ¿Has tenido sueños más vívidos de lo normal? ¿Has experimentado sincronicidades que parecen demasiado precisas para ser coincidencia? ¿Has sentido una urgencia inexplicable de cambiar tu vida, de buscar algo más hondo, de conectar con algo que no puedes nombrar? Si respondiste que sí, no estás solo. Millones de personas están experimentando exactamente lo mismo. Y eso, independientemente de si las profecías son ciertas o no, significa algo. Significa que la humanidad está en un momento de transición, de búsqueda, de cuestionamiento sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Y las acciones que te propongo no requieren que creas en profecías. Son válidas independientemente de tu posición sobre Baba Vanga o cualquier otro vidente. Primera acción. Cuestiona tus reacciones automáticas de miedo. Cuando algo desconocido aparece, cuando una idea desafía tu visión del mundo, observa tu primera reacción. ¿Es curiosidad o es rechazo? ¿Es apertura o es cierre? No para juzgarte, sino para conocerte. El autoconocimiento es el primer paso hacia cualquier cambio. Segunda acción. Practica el silencio diario. Aunque sean 5 minutos, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y tu mente. No para meditar de manera formal, si eso no te atrae. Solo para escuchar. Para crear espacio donde algo nuevo pueda emerger.
Las respuestas que buscas rara vez llegan en medio del ruido. Tercera acción, observa las sincronicidades. Esos momentos donde piensas en alguien y esa persona te llama, donde necesitas una información y aparece sin buscarla, donde el universo parece guiñarte el ojo. No tienes que interpretarlas de forma mística, solo notarlas, registrarlas, ver si hay un patrón. Cuarta acción, conecta con otros que sienten lo mismo. Encuentra tu tribu, personas con quienes puedas hablar de estas cosas, sin ser juzgado. No para crear una cámara de eco donde todos piensan igual, sino para tener un espacio seguro donde explorar ideas sin miedo al ridículo. Ahora, tengo una petición. Si este video te hizo pensar, si te abrió aunque sea una pequeña ventana a nuevas posibilidades, te pido 3 cosas. Dale like. No por mí, por el algoritmo. Cada like le dice a YouTube que este contenido merece ser visto por más personas. Personas que quizás necesitan escuchar esto tanto como tú. Suscríbete y activa la campanita, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más que explorar, más profecías, más evidencias, más conexiones que nadie más está haciendo, y no quiero que te lo pierdas. Comenta abajo. Responde esta pregunta. ¿Cuál de los fenómenos de 2026 que describimos has experimentado personalmente? Quiero leer tu historia. Quiero saber qué resuena contigo. Y quiero que otros lean tu experiencia y sepan que no están solos. Porque eso es lo más importante de todo. No estás solo. Nunca lo estuviste. En el próximo video, voy a revelar algo que no pude incluir aquí. Las 3 fechas específicas dentro de 2026 que Baba Vanga marcó como puntos de inflexión. 3 momentos donde, según ella, todo podría cambiar. No quise incluirlo en este video porque merece su propio análisis detallado. Pero te adelanto. Una de esas fechas ya pasó, y lo que sucedió ese día te va a dejar sin palabras. Así que suscríbete si no quieres perdértelo. Ahora, permíteme cerrar con esto. Al principio de este video, te dije que algo estaba mal contigo últimamente, que lo sentías, que no estabas loco. Ahora lo sabes. Sabes lo que Vanga vio, sabes las señales, sabes la división que se aproxima y los caminos que se abren. La invasión, si es que podemos llamarla así, no es de monstruos ni de conquistadores, es de conciencia, de conocimiento, de una versión más expandida de lo que significa ser humano. Y ya comenzó. La pregunta ya no es si participarás. Estás participando, desde el momento en que naciste, desde el momento en que empezaste a hacer preguntas, desde el momento en que algo dentro de ti supo que había más. La única pregunta que queda es esta. ¿Despertarás a tiempo para elegir de forma consciente tu lugar en la historia? Yo creo que sí. Por eso estás aquí, por eso llegaste hasta el final de este video. Por eso, en algún nivel que quizás no puedas explicar, todo esto te suena familiar. Como si lo estuvieras recordando, como si siempre lo hubieras sabido. Bienvenido a casa. Nos vemos en el próximo video.